Vamos a revisar este libro que se titula Modelos de Programación Lineal, que es una guía para formulación y solución de la profesora Isilda Cabrera Gil Grados. Ahí ustedes lo pueden ver, es del Fondo Editorial de la Universidad de Lima, ¿ok? Así lo pueden conseguir en esa editorial. Igual vamos a dejar un link ahí si quieren mayores informes para poder aportar de repente de sus países cómo podrían conseguir este libro, ¿ok? Entonces vamos a explicar un poquito y para eso voy a utilizar, bueno, ustedes lo han visto que lo tengo en físico, pero también lo tengo en virtual, para eso voy a compartir toda mi pantalla. Ese es en este caso sería el ebook de modelo de programación lineal, guía para su formulación y solución, ¿ok? Esa es la carátula. Ahora el índice, darle una repasada y una revisión a este libro que particularmente me ayudó mucho a complementar muchos temas de formulación, formulación compacta, varios ejercicios que hemos visto en otros libros como Taja, como Winston, como Hiller, porque toma la profesora varios libros, varios casos de aquí también, los resuelve, utiliza el software Lingo y es bastante útil, lo veo muy didáctico. Este libro lo recomiendo de todas maneras en investigación de operaciones, en programación lineal. Veamos el índice, por ejemplo, acá te comienza diciendo el proyecto de investigación de operaciones, programación lineal, solución gráfica, ahí pueden ustedes ver el índice. Vamos a ir viendo a detalle los capítulos, ¿no? Por ejemplo, acá te da una introducción, está dirigido pues a profesionales en investigación de operaciones, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas y todos los que aplican modelamiento matemático, ¿no? Ahí te da la introducción, te explica qué es un proyecto de investigación de operaciones, porque recuerden que la programación lineal no es toda la investigación de operaciones, es una parte de la disciplina, que es la IO. Bueno, y aquí te da el detalle, lo que va a lograr el estudiante, la metodología de la investigación de operaciones, ¿no? Identificar el problema, observar el sistema y formular un modelo matemático. En ocasiones en IO se trabaja esto, en programación lineal esa es la secuencia, ¿ok? Te explica que un modelo parte de un sistema real, hay que entender el enunciado y formularlo o ponerlo en un modelo. Y esa parte de abstraer la realidad al papel o a la computadora no es tan sencillo. Y creo que este libro aporta mucho a poder hacer eso, ¿no? Te da las opciones, verificar y validar el modelo, selecciona la alternativa de la solución, presentar los resultados. La metodología IO, básicamente la IO Hard, ¿ok? Se trabaja aquí, lo explica la autora del libro, y ya entrando al capítulo 2 se habla de programación lineal, ¿no? Ya ahí entramos a detalle, que es el libro Modelo de Programación Lineal, te explican los elementos de un modelo de programación lineal, las propiedades que debes tener en cuenta para trabajar programación lineal. Por ejemplo, los elementos de un modelo de programación lineal son la variable de decisión, la función objetivo, las restricciones, parámetros, y te lo va detallando, ¿no? Te va explicando esa parte teórica y te menciona las propiedades de modelo de programación lineal, que a veces en los libros generales, como Taja, Winston, que son muy buenos libros, Hiller, ¿ok? Como son genéricos, a veces no está muy especificado estas condiciones. Aquí en este libro dedicado a programación lineal sí se explica que están los supuestos, ¿no? De aditividad, de proporcionalidad, de certidumbre y divisibilidad, que son las condiciones que deberían cumplir este tipo de problemas para aplicar programación lineal, ¿no? Bueno, también te explica cómo identificar los elementos del modelo de programación lineal. Entonces, te comienza a dar varios ejemplos, me parece bastante detallado esta parte, en el capítulo 2, ¿no? Y comienza diciendo los elementos que es la programación lineal. En el número 3 ya empezamos a resolver algunos ejercicios, pero utilizando la solución gráfica. Recuerden que el método gráfico se utiliza para dos variables de decisión, ¿no? Entonces te explica ahí cuál es el límite, una solución posible, factible, una solución óptima, te da la parte gráfica, resuelve algunos ejercicios muy a detalle como para entender este tema, te da los casos especiales que podría haber en el método gráfico. Entonces, el método gráfico, eso siempre y cuando tengamos dos variables de decisión. Te vas al capítulo 4, ya comienza a trabajar en la forma compacta o la forma en conjuntos, que en otros países, bueno, acá en Perú, en Lima, utilizamos o le decimos formulación matemática compacta, en otros países por ahí de la región también, pero también se conoce como los sets, los conjuntos, ¿no? Entonces, esta formulación compacta o resumida, lo que hace es, por ejemplo, en el capítulo 3 tú puedes ir a detalle, este tipo de modelo lo puedes tener así, ¿no? 2x1 más x2, a eso se le llama formulación algebraica o detallada, pero cuando entras al capítulo 4 y eso es uno de los puntos fuertes también de este libro, que te comienza a llevar a la formulación de conjuntos, o sea, utilizar sumatorias, utilizar el para todo, lo que hemos aprendido seguramente en ingeniería, en investigación operativa, en las mates básicas, ¿no? En los cálculo uno por decir, ese tipo de temas, comienzas a explicar aquí la regla básica de la formulación compacta, utilizar la familia de variables o índices, o sea,
Esto está apuntando no solamente a resolver problemas simples, sino a problemas intermedios y complejos, que cómo vamos a hacer detallados si son 50, 100 variables de decisión, 1000 variables de decisión, ¿no? Entonces hay que llevarlo a una forma de conjuntos. Entonces aquí te explica qué son las variables de decisión, te comienza a detallar la formulación compacta, ¿no? La ventaja de la formulación compacta, que es utilizar índices para identificar los elementos de diversos conjuntos de elementos que conforman el modelo, ¿no? Variables y datos en formas de arreglos cuyas dimensiones se asocian a índices respectivos. Es más, cuando tú comienzas a trabajar formulación compacta o en conjuntos, podrías llevarlo a ambientes de unirlos con Excel, con base de datos o con programas, ¿no? SQL Server u otros temas que el software Lingo tiene como ventaja, porque recuerden que este libro, la profesora Isilda trabaja mucho el software Lingo a la hora de solucionar. Comienza a trabajar la formulación compacta, te explica cómo trabajar el tema de conjuntos, primitivos, derivados, o sea, a detalle, te da un ejemplo, un caso, por decir, ¿no? Aquí la cantidad total de prendas, entonces, ¿cómo esta data tú lo llevas a generalizar, ¿no? Y te comienza a decir acá, por ejemplo, acá están los clientes del 7, máquina de corte, comienzas a definir la familia de variables con un XY. Entonces, cuando hay subíndices, ahí es donde estamos ya acercándonos a la fórmula compacta. Esta sumatoria, en vez de colocarla detallada, la ponemos como una arroba sum. Bueno, en este caso, sumatoria sigma de 1 a 7 XY menor o igual a 1500. Entonces, en vez de escribir detallado, lo llevamos a la fórmula compacta. Entonces, el libro todo en este capítulo 4 comienza a trabajar esa parte, lo comienza a tener a detalle, muy buen detalle, ¿ok? Te da unos ejemplitos por allí, y ya en el capítulo 5 ya te da tipos de modelo de programación lineal. O sea, ya ahí comienza a decir de, mira, acá hay modelos de producción, modelo de transporte, transbordo, mezcla, o sea, genial, ¿no? Genial porque lo comienza a estructurar de una manera muy didáctica y ya te comienza a explicar cómo estos tipos de problemas intermedios, podríamos decir, lo puedes llevar a la fórmula, a la forma compacta, lo llevas a sumatorias, ¿no? Vas poniendo los parámetros, el para todo I, para todo J, y ya comienzas a formular algunos gráficos de apoyo, y así, los tipos de modelos que hay, ¿no? Transporte, lo que mencionaba ahí en la primera parte, ¿no? Transporte, transbordo, mezclas, producción, múltiples periodos, etc. En el capítulo 6, ya después de haber explicado los tipos de casos de programación lineal, comienzas a trabajar ya ejercicios utilizando el lenguaje de modelamiento Lingo, donde básicamente utilizas el arroba for, el arroba sum, y aquí te lo explica el libro de manera detallada, ¿no? Una sumatoria significa arroba sum, el arroba for es el para todo, así paso por paso, que nos puede ayudar mucho a este tema, y ahí, aquí ya comienza a desarrollar varios ejercicios, ¿no? Varios ejercicios comienza a desarrollar el enunciado, está la formulación compacta, la programación en Lingo. Bueno, en este caso la programación en Lingo lo utiliza con la data key. Nosotros aquí tenemos en el canal varios videos que usamos Lingo conectado con Excel o de esta manera también, que reforzamos lo que estamos hablando acá. Y luego de solucionar tiene una parte de informe administrativo, ¿no? Que es importante mencionarlo porque esa es la interpretación de toda la solución. Lo más complicado es formular, ¿no? Un modelo de programación lineal, extraer la realidad a una formulación, luego llevarlo al software, la parte rápida, pero de manera compacta, y luego la interpretación, que eso es vital. Entonces, todo este capítulo comienza a detallar de esa manera. En el capítulo 7 refuerza algunos puntos de la solución algorítmica que está detrás del Lingo, en este caso el método simplex, algunos pasos te explica, en este caso no usa tanto las matrices, sino utiliza ecuaciones y va reemplazando algunas variables adicionales, algunas variables artificiales. El capítulo 8 es dedicado a programación lineal entera, que es una parte de toda esta programación lineal, donde mis modelos pues, son de tipo puros o tipos mixtos. Mi variable de decisión ya comienza a agarrar el arroba GIN, el arroba bin, ¿no? Modelos binarios, modelos enteros, donde no solamente las soluciones son de tipo real. Entonces, hay ejercicios, comienza a detallar, resuelve la parte gráfica, pone el programa en Lingo, la formulación compacta y la interpretación administrativa, ¿no? Ahí está, y ustedes lo pueden revisar allí. Y en el capítulo 9 viene cerrando el libro ya la programación por metas o multiobjetivos, donde te explica qué es la programación por metas, da un par de ejemplos, cómo lo puedes llevar a la forma compacta y por ahí 3 o 4 ejercicios desarrollados, ¿no? De esta parte es bastante cortita, la parte 9 de programación por metas. Nosotros tenemos un libro de programación por metas desarrollado. Ahí te voy a dejar el link también si estás interesado un poquito en extender este tema y los cursos de investigación de operaciones que llevo. Bien, entonces el libro, como lo he mencionado, es bastante completo, dedicado a programación lineal y se lo recomiendo si ustedes están en este camino de desarrollar la investigación de operaciones en esta parte,
modelos de programación lineal, entera, binaria, mixtos, y si estás utilizando la formulación compacta o el software Lingo. De todas maneras, igual te voy a dejar los links allí en la descripción de los cursos que llevamos. Si quieres mayor información del libro, cómo puedes conseguirlo, ahí te voy a dejar un link para poder asesorarlos en este tema. Recomendado, ahí estoy dejando, esto es del Fondo Editorial de la Universidad de Lima, la autora es la doctora Isilda Cabrera Gil Grados, Modelos de Programación Lineal. Ese libro bastante práctico, bastante didáctico, y espero que esta reseña te haya podido aclarar lo que puede contener este tema y reforzar lo que tú vienes aprendiendo en investigación de operaciones. Igual cualquier consulta o comentarios puede dejarlo aquí, vamos a estar atentos, y toda la información complementaria lo voy a dejar también en la descripción. Mi nombre es Cristian Rojas, profesional en investigación de operaciones, y nos estamos viendo en el próximo video.